Bienvenidos a Gerentes sin Filtro, este espacio donde hablamos sobre los procesos, la tecnología y el uso del sentido común. El día de hoy vamos a hablar sobre el proceso de generación de citas y atención de la Clínica UNA. Hago este video en pedido de muchos reclamos que vi en nuestra red, en LinkedIn, pero también porque varios amigos me han contado su experiencia y voy a hablar desde mi experiencia propia. Así que no te lo pierdas, vamos a ver cómo mejorar este proceso usando el enfoque al cliente, el sentido común y la tecnología. Como les comentaba, vamos a hablar justo del proceso de atención de la Clínica UNA. Porque si bien es cierto, yo tengo más o menos 4 años, voy a decir que ya no formo parte de esta clínica desde agosto de este año, pero he visto su evolución digital en estos últimos 4 años. Entonces tengo algo de experiencia contando este proceso. Queremos analizar justamente qué significa no solamente hacer ese proceso de ser digital, sino también enfocarse en las necesidades del cliente. Y desde ahí vamos a poder enfocar. Si bien este proceso de digitalización de la Clínica UNA yo creo que ha sido de bastante valor, porque al inicio para poder generar citas o era por llamada telefónica o luego lo implementaron en la web, pero era muy básico. Luego ellos fueron entendiendo que las personas cada vez usábamos más la red del celular, entonces fueron creando iniciativas de este punto, crearon su app, la app de AUNA, donde tú puedes pedir citas y a mí me pareció interesante este proceso. Sin embargo, creo que, y este es punto crucial, cuando uno crea un producto digital, cuando uno crea la app móvil de tu organización, tiene que ser enfocada en los diferentes perfiles del cliente. Entonces, cuando crearon la app, yo básicamente tenía solo el seguro de mi hija menor de edad. Entonces, ese tiempo tenía, cuando salió, 3 años. Entonces, cuando quise crearle las citas, me di cuenta de que tú tenías que crear tu usuario por persona. Entonces, yo obviamente me registré porque mi hija es menor y pensaba generarle cita para ella, pero no podía. No había esa opción. Tenía que registrar a mi hija con un correo celular, con un usuario y clave para que ella pueda generar su cita. Entonces, de este lado me puse a pensar y dije, ¿quiénes crearon esta app? ¿Por qué no había la facilidad de decir, si mi hija, que ellos tienen el seguro ahí, es menor de edad, ¿por qué yo no podía generarle citas? Pues no existía esta opción. Mucho después la implementaron, creo que inicios del año pasado, o fue el año pasado, no sé en qué momento, pero implementaron. Entonces ya tú como adulto podías sacarle cita a otras personas, que en este caso era un menor de edad. Pero en su momento mi hija tenía su usuario, su contraseña con mi correo electrónico para poder simplemente generarle una cita. Me parecía algo bastante loquísimo. Pero bueno, pasó eso. El punto es que el año pasado sí nos dieron la opción de poder pagar y me parecía que esto era lo más crucial, porque la pérdida de tiempo en las clínicas y generalmente en este proceso cuando vas a atenderte es que no solamente generas la cita, sino que luego vas y haces una cola para poder pagar, y a veces la cola está mezclada con los que tienen que pagar, con los que piden información, con los que además están haciendo algunos otros exámenes, entonces demora las llamadas porque hay validación, entonces te puede tomar 30 minutos esperando para simplemente hacer el pago de tu cita. Me parecía que era una pérdida de tiempo total y cuando implementaron el proceso de pago me pareció excelente. El punto fue que luego de pagar tenías que ir a la misma cola que todos los demás, los que no habían pagado, los que estaban generando cita, etcétera, a registrar tu atención. Y ahí me parecía totalmente quiebre de nuevo de quienes crearon este proceso. Realmente entienden cómo funciona este proceso de atención y desde ese punto es decir, oye, sí, están digitalizados, ya puedes pagar y me parece genial, pero no están entendiendo al cliente. ¿Cuál era el sentido de poder pagar para luego volver a ir a hacer una cola para decir que ya habías llegado? Y te demorabas 30 minutos igual para que te puedan atender. Entonces al final terminabas perdiendo el tiempo, si pagabas o no era indistinto. Ojo, no era indistinto porque te obligaban a pagar. Si tú no pagabas perdías la cita. O sea, encima tenías que pagar adelantado para hacer 30 minutos de cola después. O sea, era peor que antes. Porque antes no pagabas y hacías la cola, o sea, tu dinero, digamos que permanecía en el tiempo contigo hasta el momento de hacer el pago, pero ahora no. Ahora estabas obligado a pagar para no perder la cita, pero encima tenías que hacer 30 minutos de cola. No tiene sentido. Luego cambiaron. Imagino que por las quejas, los reclamos, hicieron un cambio. Y ahora ya no podías pagar. El pago se hacía en el presencial. Entonces era esto, oye, hay un retroceso, están entendiendo bien, pero lo que les está faltando es el enfoque al cliente. Es bajar a tierra y decir, oye, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál sería el mejor proceso para mi cliente? No solamente para mí como organización, que yo ya te doy una opción digital para que lo puedas hacer, sino desde el punto es, oye, a mi cliente le beneficia este proceso, que venga, que pague, que haga 30 minutos de cola. O sea, ¿para qué estoy siendo digital desde este punto? Está bien la app para ver los resultados, me parece bueno, pero estoy enfocada en el proceso de atención. Entonces, este proceso de adelanto, retroceso, que entiendo sigue hasta hoy, porque al menos hasta agosto de este año
era de esa forma, era que tú te llegabas, hacías tu cita digital, perfecto, pero luego tenías que ir a hacer de nuevo tus 30 minutos de cola para pagar. No te decía pagar presencialmente, entonces no podías pagar y luego llegabas y hacías tu cola. Entonces siento que hay opciones de mejorar, por supuesto que sí. Entonces desde el sentido de enfoque al cliente es, oye, ¿qué me beneficia? ¿Cuáles son los miedos que puedo tener yo como organización de que pase esto? Y entiendo que uno de ellos puede ser la devolución. Que decir, oye, la gente paga, pero luego no viene a la cita y pide devolución de dinero. Que puede ser, o sea, es un dolor y es claro, porque cuando yo diseño un proceso, tengo que ver todas las aristas. ¿Cuál es el valor para mi organización? ¿Qué le preocupa a mi organización? ¿Cuál es el valor para el cliente? ¿Qué le preocuparía al cliente? ¿Y cuál es el valor para la gente que está atendiendo? ¿Y qué le preocuparía a ellos? Porque tenemos que entender que cuando la gente va y reclama por los 30 minutos, también se siente incapaz o digamos que no cuenta con las herramientas para poder defenderse o poder dar una buena respuesta poniendo un cliente que está enojado. Entonces, cuando diseñamos un proceso tenemos que tener en claro, en mente a estos 3 perfiles y desde ahí diseñarlo. Y entiendo que es el proceso de devolución porque he conversado también con muchas personas, es claro, lo que pasa es que la gente paga, luego pide devolución porque no va. Pongan reglas claras. Entonces, oye, mira, si tú haces el pago, no te vamos a poder hacer la devolución del 100%, del 50%, ¿estás de acuerdo? Si no, paga presencialmente, sin problema, pero haces la cola. Entonces las personas tienen la capacidad de elegir en qué momentos sí, en qué momentos no, lo verán, pero tú pones las reglas claras, le das la facilidad y luego lo atiendes. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien ya pagó y llegó? ¿Cuánto debería esperar? Si yo ya pagué, simplemente puedo pasar mi código QR que ingresé y no tengo que hacer una cola. Simplemente una máquina, en donde, ni siquiera una máquina, un iPad donde lea y diga, ya llegó la persona que ya pagó, sí, listo, atención. ¿Por qué tendría que hacer la cola? O sea, ¿por qué tengo que hacer la cola con todos los demás? Es algo tan sencillo usando esto. Entonces, ¿qué pasaría? No, llega y no está, no, valídenlo. Esto también es un proceso de prueba y error. Así como ustedes lo lanzaron y no funcionó y lo han retrocedido, ese proceso es prueba y error. O sea, validemos qué sucede con esta iniciativa y si no funciona, veamos cuál es el feedback y corregimos. Pero siempre estoy desde este proceso de probando nuevas cosas. Y ahí, ¿qué pasa? Y las personas hacen, a pesar de que dijeron que sí, que pagaron y luego llegaron y no proceso de pagar, ok, hay un proceso de atención también para eso. Entonces buscar hacer el proceso de forma digital también, las devoluciones, hay que analizar qué casos. Si es un proceso conocido también se puede digitalizar rápido. Oye, la persona aceptó que solamente se le iba a devolver el 50%, hagan la devolución, ya lo tienen claro este proceso. ¿Se puede digitalizar? Sí, pero desde ese proceso de digitalización, que creo que es importante, no debemos perder el enfoque en los 3 perfiles. Porque no solo es cuidarte tú como organización y lo que le importa a tu empresa, es cuidar al cliente y que el cliente sienta que realmente estás enfocado en él, que realmente sienta que le das valor, que entiende su proceso. Y desde el otro lado es que entiendan tus colaboradores y también los entiendes a ellos de qué pasaría y cómo se sienten ellos y cómo hago que aminoren ese proceso. Entonces desde ahí este proceso de atención de la Clínica UNA, que realmente ya no pertenezco, ya estoy trabajando con otras organizaciones, pero sí creo que hay una oportunidad de mejora. O sea, la parte digital creo que la tienen, la arquitectura, la infraestructura la tienen, pero que les está faltando esa parte del sentido común. Y no necesitan mucho para hacerlo, desde ya. Así que cuéntame tú, ligado a este proceso, y no solamente es la única, desde ya digo, hay muchísimas clínicas con un mismo proceso, digamos, o con este proceso doliente que tienen que pagar presencialmente, pero cuéntame tú, ¿qué otras iniciativas consideras que deberían usar para este proceso de atención? Y qué herramientas además les podemos recomendar. Te leo en los comentarios.